Por favor, busque en su Biblia Proverbios 14:14. Este es un extraordinario versículo, corto, conciso y poderoso. De sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. Oro para que este mensaje hable a su corazón, para advertirle, para darle sabiduría y, si es del caso, restaurarle. ¿Sabe lo que es un apóstata? Y aunque la palabra suena bastante dura, el apóstata no es una persona no salvada. Ninguna persona no salva puede ser apóstata. Cuando la Biblia se refiere al apóstata, no está hablando de los perdidos, está hablando de los salvados. O sea, el apóstata tiene que conocer primero al Señor antes de apostatar del Señor. Una persona perdida es eso, una persona perdida. Pero no es apóstata porque nunca conoció al Señor. La persona apóstata es una persona salvada, pero que está fuera de la comunión con Dios. Así que bien pudiera ser que este mensaje sea para usted. No lo sé, pero Dios lo sabe. A esta clase de personas se refiere Proverbios 14:14 al decir: de sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. Al preparar este mensaje, de rodillas tuve que preguntarle al Señor: querido Jesús, ¿te amo con todo el corazón? ¿Tengo en mi vida algún pecado no confesado y no arrepentido? Amiga, amigo, yo sería totalmente un necio trayendo este mensaje sobre los apóstatas y ser uno de ellos. Para entender mejor este proverbio, busquemos una ilustración bíblica que clarifique el asunto. Busque 2 de Samuel. Y lo que buscamos está en los capítulos 11 y 12. Estamos hablando de un episodio en la vida de David, cuando él se volvió un apóstata. Debo admitir que yo siento una especial admiración por David, y lo conozco por medio de las páginas de la Biblia. Creo que fue un hombre muy especial. La Biblia lo identifica como un hombre conforme al corazón de Dios. En la Biblia leo que David mató a un león, luego mató a un oso, y más tarde venció al gigante Goliat. Su vida estuvo marcada por el coraje, la osadía y cosas increíbles por Dios. Además fue un hombre muy talentoso, buen administrador y organizador, músico y poeta, un hombre que conocía a Dios. Probablemente fue uno de los hombres más talentosos que Dios puso sobre la tierra. David, el rey de Israel, es un prototipo, una ilustración del Señor Jesucristo. Ahora, después de que él fue ungido rey, supo que tenía que regresar a seguir cuidando las ovejas. Muy pocos hombres en la Biblia han mostrado la genuina humildad que mostró David. De paso, permítame decir que la genuina humildad es una de las marcas de un gran hombre. ¿Qué hombre más humilde y más noble fue David? Sin embargo, gratuitamente, tuvo un formidable enemigo, el rey Saúl, quien varias veces trató de quitarle la vida. Y cuando David tuvo una clarísima oportunidad para matarlo, no quiso hacerlo porque dijo: no pondré mis manos sobre el ungido de Dios. Difícil es encontrar más nobleza en un hombre, tal como la que David poseía. Pero escúcheme, David se volvió un apóstata. Si yo estuviera escribiendo la biografía de David, a lo mejor estaría tentado a no mencionar este aspecto de la vida de David. Una de las grandes demostraciones de la inspiración de la Biblia es que lo dice todo, porque Dios mantiene un registro de todo. Leí que el lema de un periódico era: si no quiere que todo el mundo lo sepa, no lo haga. Bueno, con David sucedió, y eso fue registrado. Y cuando la Biblia pinta una fotografía, la muestra con arrugas y todo. Recuerda a Alejandro el Grande, hombre que conquistó el mundo conocido de su época, antes de cumplir los 33 años, y que lloró porque ya no había nada más que conquistar.
En uno de los retratos se lo presenta con la cabeza agachada, como si estuviera meditando. Pero aquellos que lo conocían dicen que tenía una cicatriz en su cuello y que con esa pose ocultaba esa cicatriz. Cuando la Biblia pinta el retrato de alguien, lo muestra con todos sus defectos e imperfecciones. Y eso es lo que vamos a ver en este horrible episodio en la vida de David. Ahora no quiero que olvide lo que ya he dicho acerca de David. Fue un hombre sabio, bueno, humilde, noble y valiente. Sin embargo, fracasó. Y eso debe servirnos de lección a usted, a mí, a todos nosotros. Porque ninguno de nosotros es más sabio ni mejor que David. Y difícilmente nadie podrá amar más a Dios de lo que David lo amó. Tampoco tenemos ni los talentos, ni las habilidades, ni los recursos que David tuvo. Sin embargo, fracasó. Y eso debe servirnos de advertencia frente a la posibilidad de apostatar. Bien, veamos 2 de Samuel, capítulo 11, que relata el proceso del pecado de David al cometer adulterio con Betsabé. Y para ocultar ese pecado, comete otro pecado mayor: asesinato. Así como lo oye, David cometió asesinato. Y me duele el corazón el decirlo, pero es la verdad. Si no supiera lo que dice la Biblia, estaría tentado a decir que David nunca conoció a Dios. Por eso pecó en forma tan horrible. Y esto debería servirnos de advertencia a todos. Pensemos en primer lugar acerca de la causa del fracaso de David. ¿Qué es lo que motivó todo eso? Veamos 2 de Samuel 11, 1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Notó esa última frase. Pero David se quedó en Jerusalén. Llama la atención que David, el poderoso guerrero, envía a alguien más para que pelee las batallas que él debía estar peleando contra los enemigos de Dios y de su pueblo. Por lo tanto, el primer paso en el fracaso de David fue el pecado de descuido. David se volvió descuidado en las cosas de Dios. Había sido tan bendecido, había ganado victoria tras victoria, que ya no ve la necesidad de ir a la guerra. Y envía a Joab, mientras él, olvidándose de su armadura, se queda ociosamente en el palacio. La Biblia nos advierte que, como buenos soldados de Jesucristo, debemos sufrir penalidades y no volvernos descuidados, porque siempre estamos en constante batalla. Algunos creyentes han servido al Señor por tanto tiempo. El Señor les ha dado tantas victorias que piensan que la guerra ya se terminó, y se vuelven descuidados, y ya no quieren sufrir las penalidades del combate. Y al volverse descuidados, bajan la guardia protectora y son presa fácil de cualquier tentación, y eso es exactamente lo que sucedió con David. Veamos 2 de Samuel 11, verso 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Aquí encontramos varias cosas interesantes. Note que David se levantó de la cama prácticamente al anochecer, o sea, cuando todos se preparaban para ir a dormir. David se levantaba de su cama. ¿Qué hacía David durante el día? Pues nada. Y le puedo asegurar que uno puede cansarse más si no tiene nada que hacer que trabajando. Y por no tener nada que hacer, seguramente David se acostaba al mediodía y, claro, al anochecer se despertaba, ya no tenía sueño y se levantaba de su cama. Hay un refrán que dice: una mente que no tiene nada que hacer es el mejor taller del diablo. Cuídese de la ociosidad, de la holgazanería.
Se suponía que David debía estar en la batalla, pero resulta que está durmiendo, pasando el tiempo descuidadamente, y Dios no quiere que nadie esté ocioso ni sea un holgazán. El pecado del descuido en el caso de David lo llevó en segundo lugar a ser negligente. Veamos nuevamente 2 Samuel 11:2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que estaba bañándose, la cual era muy hermosa. ¿Qué vemos aquí? Descuido de sus obligaciones como rey y negligencia de conducta. Miró a la mujer. Y alguien me dirá, pero él no pudo evitar el mirarla. Tiene toda la razón. No pudo evitar el mirarla la primera vez. Escuche, la palabra vio en este versículo significa que se quedó mirándola intensamente. Regocijó sus ojos en lo que estaba mirando. Fue negligente y bajó su guardia espiritual. Mire lo que dice Isaías 33, la parte final del verso 15 y el principio del verso 16. El que cierra sus ojos para no ver cosa, éste habitará en las alturas. Mi amigo, hay veces cuando usted tiene que tapar sus oídos y cerrar sus ojos. Usted no puede mirar algo negativo sin que le afecte. Usted no puede mirar a una mujer y codiciarla sin que esto le afecte. David no tiene ni la menor idea de lo que va a pasar. Él piensa que todavía tiene una muy buena relación con Dios, y por eso, como muchos de nosotros, se volvió descuidado, negligente, diciendo lo que no debía decir, mirando lo que no debía mirar, teniendo relación con gente con la cual no debía relacionarse, y haciendo cosas que jamás debió hacer. Tenemos entonces, primero, el pecado del descuido. Segundo, el pecado de la negligencia. Y tercero, el pecado de la compulsión. 2 Samuel 11:3. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías, heteo. Dejemos en claro lo siguiente. David no planificó todo esto. Vio a esta hermosa mujer, preguntó quién era, actuó por compulsión y de pronto se encuentra adulterando con esa mujer. Si una hora antes de que él se paseara por el terrado de su casa, alguien le hubiera dicho que iba a adulterar, David probablemente se hubiera enfurecido. Quiero que note cómo Satanás empujó a David poco a poco hasta que se volvió un apóstata. Primero descuido, luego negligencia, y por último, compulsión. Sabía que en cada persona hay 3 personas. La persona que usted es este momento, la persona que podría ser para Dios y la persona que podría ser para el diablo. Muchos de nosotros no pensamos en la propensión hacia el mal que hay en nuestro corazón. Muchos no nos damos cuenta de las profundidades de la depravación a las que podemos llegar, aun siendo hijos o hijas de Dios. Y no faltará alguno que con cierto orgullo me diga, yo no, pastor. Permítame hacerle una pregunta. ¿Es usted mejor que David? David fue uno de los hombres más grandes que han vivido, pero se volvió descuidado y negligente en su caminar y relación con Dios. Dio por descontado que Dios le seguiría dando victorias. Dejó de lado las cosas de Dios y se volvió indolente, indiferente y holgazán. Compulsivamente hizo algo por lo cual tuvo que arrepentirse toda su vida. Ahora quiero que note que este acto compulsivo de David hizo que se volviera duro y hasta cruel. Betsabé quedó embarazada. Y David sabe que tiene que ocultar su pecado. Ya sabe que Betsabé está casada con Urías, el heteo, quien está en el frente de combate, dirigiendo el ejército de David.
Así que David planifica el traer a Urías para que pase unos días con su esposa. Así, cuando la preñez de ella ya sea notable, nadie pensaría nada malo de Betsabé, quien, siendo esposa de Urías, estaba embarazada. Pero este plan de David fracasó. Urías era tan leal a David que cuando le trajeron del frente de batalla, en vez de ir a su casa y pasar la noche con su mujer, se durmió junto a la puerta del dormitorio de David para proteger a su rey. David intentó otras cosas, tratando de que Urías fuera a pasar con Betsabé, pero nada dio resultado. Entonces decidió que Urías debía morir antes de que supiera que Betsabé estaba embarazada, porque sabría de inmediato que ella había adulterado. Así que David llamó a Joab, el comandante de sus tropas, y le ordenó que pusiera a Urías en el sitio más peligroso del combate, y que cuando Urías estuviera peleando contra los enemigos, Joab debía retirar sus tropas y dejar a Urías completamente solo, para que los enemigos lo mataran. Entonces David podía decir que Urías murió como un héroe en el frente de batalla. Lo verdaderamente trágico de todo esto es que Urías era amigo de David, y como jefe de las tropas del rey, debería haber contado con la protección de David, pero no fue así. Escúcheme, cuando David cometió adulterio con Betsabé, ese fue un pecado de sangre caliente, por así decirlo. Pero cuando ordenó la muerte de Urías, ese fue un pecado a sangre fría. El primero fue un pecado de compulsión. El segundo fue un pecado de depravación, de callosidad espiritual. Esa fue la causa de la apostasía de David. Ahora veamos el costo de esa apostasía. Busque Proverbios 28:13. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Hubiera sido extraordinario que David, tan pronto como pecó de esa manera, se hubiera acercado y arrepentido, hubiera pedido perdón y misericordia, pero no fue así. Su corazón estuvo encallecido por su pecado y pasó todo un año sin confesar su pecado, todo un año tratando de ocultar su pecado. Busque el Salmo 32:1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. David por fin comprendió y tenía que haber estado ya en paz con Dios para poder decir esto. Y porque se supo perdonado, pudo también decir, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Y luego lo que sigue diciendo en el Salmo 32 no es más que el testimonio de lo que él vivió durante un año. Veámoslo. Verso 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. David está confesando que mientras trató de ocultar su pecado en forma física, envejeció prematuramente. Así como un corazón justo y alegre es medicina para el alma, el pecado es el veneno para la vida. Por su pecado, David se sentía absolutamente miserable. ¿Cómo se siente usted cuando peca? ¿Le molesta la conciencia o está tan encallecida su alma que ya no oye la voz del Espíritu de Dios? ¿Tiene usted una relación personal e íntima con Dios por medio del Señor Jesucristo? Si no es así, mi amigo, mi amiga, este es un momento propicio para que usted haga una decisión espiritual. Arrepiéntase de su pecado, pídale perdón a Dios, busque su gracia y su misericordia, acepte el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por usted y recíbale ahora mismo en su corazón como Salvador y Señor. Dios le perdonará inmediatamente, le limpiará completamente y le salvará eternamente, y le ayudará a vivir de manera que traiga honor y gloria a su nombre. ¿Sabe usted lo que significa la palabra desolación? Significa quedarse solo. Seguramente lo que voy a decir no será del agrado de todos,
Algunos de ustedes están viviendo en adulterio y en declarada pecaminosidad delante de Dios. Y dicen, bueno, si David pecó como pecó y sin embargo fue al cielo, lo mismo pasará conmigo. ¿Cierto? Lo mismo pasará con usted si es que experimenta lo mismo que experimentó David. Profundo y sincero arrepentimiento. David tuvo un corazón quebrantado y aunque trató de ocultar su pecado exteriormente, interiormente su culpa estaba carcomiendo. Por eso su gemir de día y de noche. Cuando Dios le salva, Dios no hace algo para que no pueda pecar más, sino que le quita el gozo que antes sentía por el pecado. Le quita la satisfacción que sentía por los placeres pecaminosos. Bienvenidos a El Amor que Vale. Amigo, si usted se pregunta si la desolación verdaderamente podrá suceder, le diré que sí. Dios dijo en Génesis capítulo 6, versículo 3, «No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre». Hoy en la voz del pastor Lenín de Llanón, el doctor Adrian Rogers nos concluye su estudio bíblico, La llamada final de la sabiduría. Voy a hacer un breve resumen del mensaje anterior. Estamos estudiando un muy triste episodio en la vida del rey David. Como base bíblica estoy utilizando Proverbios 14:14 y los capítulos 11 y 12 de Segunda de Samuel. Vimos que el primer paso en el fracaso de David fue el pecado de descuido. David se volvió descuidado en las cosas de Dios. El segundo paso en el fracaso de David fue el pecado de la negligencia. Al descuidar sus obligaciones como rey, se volvió negligente en su conducta. El tercer paso en el fracaso de David fue el pecado de compulsión. Sin embargo, en el Salmo 32 encontramos el quebrantamiento que experimentó David. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y en el versículo 3 David declara, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Por su pecado, David se sentía absolutamente miserable. Bien, continuemos con el material para hoy. Verso 4. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. David reconoce que Dios lo tuvo en su puño. Lo puso bajo profunda convicción. Permítame decirle que si usted se ríe y no le da importancia a su apostasía, es porque nunca ha sido salvo. David dice, se volvió mi verdor en sequedad de verano. ¿Sabe lo que eso significa? Que él se sentía árido y seco espiritualmente. Se sentía como reseca arena del desierto, en urgente necesidad de un oasis. Y aunque muchas veces los apóstatas se ríen de su apostasía, David no lo hizo, porque para él todo este asunto fue verdaderamente serio. Si usted está bien y en paz con Dios, ha sido salvado y es hijo o hija de Dios, nacido de nuevo, usted no puede vivir alejado de Dios. Dios no abandonó a David, a pesar de su pecado. Por un año David había tratado de ser más listo que Dios, y lo único que consiguió fue envejecer prematuramente. Pero cuando sintió la disciplinadora mano de Dios sobre él, y sintió la aridez interna de su alma, supo que ya no tenía comunión con Dios. Por lo tanto, se sintió el hombre más miserable sobre la faz de la tierra. Era un hombre salvado, pero sin la comunión con Dios. Ese fue el costo de la apostasía de David. Terrible precio a pagar por unos instantes de placer sexual. Ahora quiero que veamos la crisis en la apostasía de David. Dios provocó una crisis en la vida de David y lo hará también en su vida. Si usted es un hijo o una hija de Dios,
4 cosas le sucedieron a David y que pueden sucederle a usted también. Primero, convicción. El Santo Espíritu de Dios habló y trajo convicción al corazón de David. ¿Alguna vez usted ha sentido esa clase de convicción? Dios puso su mano sobre los hombros de David y le hizo sentir convicción por su pecado. Ahora, el momento que Dios pone esa convicción en nosotros, si somos sabios, confesaremos nuestro pecado delante de Dios. Mire lo que dice 1 Corintios 11, en paráfrasis mía. Si nos juzgamos a nosotros mismos, no seremos juzgados por los demás. Si ustedes son padres y tienen o tuvieron hijos, sabe que a veces fue necesario disciplinarles físicamente a fin de corregir en ellos algún mal hábito. Pero los disciplinó motivado por el amor que Él les tenía y les tiene. Y aun con la disciplina física, les dice a sus hijos, les amamos. Y la Biblia dice que si nos juzgamos a nosotros mismos, no les damos a los otros la oportunidad para que nos juzguen, porque siempre o casi siempre nos juzgarán equivocadamente. Si tenemos la suficiente honestidad para decirle a Dios que hemos pecado y le pedimos perdón, Dios nos perdonará porque Él nos dio la convicción de nuestros pecados. En lo relacionado con David, Él no actuó de esa manera, por lo que Dios tuvo que actuar de otra manera. Segundo, castigo. Dios tuvo que empezar a castigar a David. Y eso es lo que se refleja en el Salmo 32. La Biblia dice en Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si usted está viviendo en pecado y se ufana porque Dios no le hace nada, es porque a lo mejor usted no es salvo realmente. Mire el verso 8 de Hebreos 12. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Y usted me dirá, pastor, ese es lenguaje fuerte. Bueno, no en el sentido en el cual se usa en la Biblia. En realidad, Dios está diciendo, si tú eres mi hijo o hija y vives en pecado, tendré que disciplinarte y castigarte. Si no lo hago así, estaría declarando que no eres mi hijo o mi hija. Tercero, confrontación. Esto es lo que sucedió en la vida de David. Tuvo una confrontación y un desafío. Dios envió al profeta Natán para que confrontara y desafiara a David, y creo que todos hemos escuchado esa historia. ¿Qué clase de desafío? Veamos 2 de Samuel 12, verso 7. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Dios decide darle a David otra oportunidad, y por medio de Natán le manda un desafío. Dios siempre procede así. Dios le mandará a usted un desafío por medio de su cónyuge, o una canción, o un accidente, o alguna otra circunstancia. Este mensaje que está escuchando pudiera ser el desafío que Dios le está mandando a su vida por medio del que le dice, hasta aquí y no más. Si usted desobedece el desafío, Dios pudiera quitarle la vida. Un apóstata no puede vivir en su apostasía perpetuamente. 2 de Samuel 12, verso 13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado. No morirás. Deseo que note algo. Si David no se hubiera arrepentido ese momento, hubiera muerto. Ha leído en la Biblia la historia de Balaam. Fue un profeta que no hizo la voluntad de Dios, y estaba montado en su asno, y el asno vio en el camino
a un ángel de Dios y se asustó y presionó la pierna de Balaam contra las rocas, lastimándole. Balaam se disgustó tanto por esto que comenzó a golpear muy fuertemente al pobre animal. Dios le dio al asno el poder sobrenatural para hablar. Y el asno le dijo a Balaam: ¿por qué me golpeas? ¿Acaso no te he servido fielmente? Y en ese momento los ojos del profeta fueron abiertos y pudo ver al ángel que estaba en medio del camino con una espada desenvainada. Y el ángel le dijo al obstinado profeta: si hubieras avanzado un poco más, te habría matado. Mi amigo, un hijo o una hija de Dios solo puede avanzar hasta cierto punto antes de enfrentar la muerte. Anote 1 de Juan 5, 16. Si alguno viene a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Hay pecado de muerte. Un apóstata solo puede llegar hasta determinado punto antes de que Dios le llame. Una madre puede llevar a su pequeño hijo a una fiesta de cumpleaños y estando allí, el muchacho empieza a abrir los regalos que no le pertenecen, ala el pelo de las niñas, dice malas palabras y así por el estilo, y aunque su mamá trata de corregirle, él se comporta pésimamente. ¿Qué hará esa madre? Le dirá a su hijo: vamos a casa. No voy a permitir que sigas portándote mal y avergonzándome. ¿Sabe? Eso es exactamente lo que Dios hará con algunos de sus hijos o hijas. Dios dirá: se te acabó la fiesta, vamos a casa. No voy a permitir que te sigas portando mal. Y usted tendrá que responder por su comportamiento cuando esté frente al tribunal de Cristo. La Biblia dice que hay un pecado de muerte. David no llegó hasta ese punto porque él confesó su pecado. Si no lo hubiera hecho así, hubiera muerto tal y como el profeta se lo había dicho. Usted dice que es un hijo o una hija de Dios. Dice que es salvo y nacido de nuevo. Pero si usted vive habitualmente pecando, entonces usted es un apóstata. Y si no recibe ninguna disciplina por parte de Dios, entonces ni siquiera es salvo. Y por lo tanto su destino eterno será la condenación. Y alguien me dirá: Pastor Rogers, eso suena bastante fuerte. Mi amigo, quiero que sea fuerte, porque tengo la impresión de que las iglesias están llenas de paganos bautizados que nunca han nacido de nuevo, pero que creen que van rumbo al cielo. A quien el Padre ama, lo disciplina y azota. Y esto no es un invento mío, Dios lo dice así en su palabra. Hace algún tiempo atrás, mi esposa y yo estuvimos en una conferencia en la Florida. Como estuvimos en 2 sesiones diferentes, ella me invitó para que escuchara al predicador. Extraordinario predicador. Sin embargo, cayó en el mismo pecado que David, y algunos pastores nos reunimos para orar por él y con él. Sin embargo, él se obstinó en su pecado y endureció su corazón a la voz de Dios. Y presentimos que algo iba a suceder con él. Días después supimos que mientras él estaba de pie junto a su auto, vino otro vehículo a toda velocidad, chocó violentamente contra su carro y le quitó la vida. Un hombre de Dios que había apostatado de Dios. Amigo, usted no puede jugar de esa manera con Dios. He conocido a muchos que fueron llamados a la presencia de Dios habiendo desaparecido.
desafiado a Dios y sin arrepentirse. ¿Qué pasó con la apostasía de David? Por favor, busque el Salmo 89. Lo escribió David, porque él sabía que Dios era un Dios que respetaba los pactos. En este salmo, David habla de la manera en que Dios trata a aquellos que le aman. Desde el verso 30. Si dejaren sus hijos mi ley, y no anduvieren en mis estatutos, si profanaren mis juicios y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. Ahora ponga atención a lo que dice desde el verso 33. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Está hablando del pacto que Dios hizo con David y sus descendientes, que heredarían la tierra. Permítame decirle que Dios hace un pacto mucho más grande con sus hijos cuando ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y si desobedecemos, nos volvemos contra su ley. Si apostatamos, Dios nos hará sentir su vara disciplinaria, y hasta es posible que vayamos rumbo a la eternidad, más pronto de lo que esperábamos. Pero cuán bueno es saber que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Permítame terminar contándoles una historia verídica. Hace muchos años, un joven príncipe de la India le regaló a la reina Victoria de Inglaterra lo más valioso que él tenía: el diamante Koh-i-Noor, que es probablemente el más famoso diamante en la historia. Tenía el tamaño de un puño de un hombre con 186 carates. Era un diamante perfecto. Se lo puso junto con las otras joyas de la corona en la Torre de Londres. Más tarde, cuando ese joven príncipe ya era todo un hombre, fue a Inglaterra a visitar a la reina. Con ella y su séquito se dirigieron a la Torre de Londres y les pidió a los encargados de custodiar las joyas de la corona si podría ver el diamante Koh-i-Noor que cuando joven le había regalado la reina Victoria. La reina consintió en ese pedido y el príncipe pidió que por favor pusieran ese diamante en sus manos. Los guardianes, un tanto recelosos, miraron a la reina como pidiendo aprobación. Ella, con una sonrisa, les dijo que sí. Entonces el príncipe, con ese enorme y hermoso diamante en sus manos, se acercó a la reina y le dijo: Majestad, cuando le regalé este diamante, era solo un jovencito que no entendía a plenitud lo que estaba haciendo. Pero lo hice con la sinceridad y el corazón de un niño. Pero ahora que soy un hombre, sabiendo completamente el significado de lo que estoy haciendo, vuelvo a dárselo como mi tributo de admiración y respeto. Qué cosa más hermosa. Yo creo que muchos entregan su corazón a Cristo siendo niños. Son sinceros en eso. Pero me pregunto si no habrá entre nosotros quien le gustaría decir: Señor Jesús, a lo mejor estoy tratando mi relación contigo muy a la ligera, de forma muy casual. A lo mejor doy por sentado que lo que hice de niño o jovencito inmaduro es más que suficiente. Pero ahora, Señor Jesús, con todo mi corazón, sabiendo a plenitud lo que hago, toma lo más precioso que tengo, mi propia vida, mi alma, mi todo. Te lo entrego a ti. Acepta mi vida, Señor, y séllala por toda la eternidad. ¿Sabe? Eso es lo que yo hice muchos años atrás.
y jamás me he arrepentido, ni por una milésima de segundo, de haber entregado mi corazón, mi alma, mi mente, todo mi ser, a mi amoroso Salvador y Señor Jesucristo. Mi amigo, mi amiga, no comete el pecado de descuidar su vida espiritual, su relación interna, íntima, con Dios. David lo hizo y se volvió descuidado, cediendo a las demandas sexuales de su cuerpo que a las demandas espirituales de su alma. Esto dio como resultado el encallecimiento de su espíritu hasta el punto de volverse cruel y depravado. Si usted está consciente de que está tratando en forma muy descuidada y casual su relación con Dios, o si usted no tiene ninguna relación espiritual con Dios, ¿por qué no cambiar ahora mismo su manera de pensar y su forma de vivir? Usted puede ser salvo este momento si en serio desea hacer una decisión espiritual. Le voy a guiar en una corta oración. Repítala con sus propias palabras, en voz baja o en voz alta o silenciosamente si lo desea. Pero ore con sinceridad. Diga: querido Dios, sé que soy pecador, sé que estoy perdido y necesito ser perdonado y salvado. Señor Jesús, reconozco que derramaste tu preciosa sangre y diste tu propia vida en la cruz del Calvario para pagar la deuda de mis pecados, para perdonarme y para salvarme. Este momento, con toda la fe de la que soy capaz, te invito a que vengas a morar en mi corazón y seas mi Salvador y mi Señor. Toma el control total de mi vida. Lo pido en tu santo nombre.